Hoy inauguramos una nueva sección, Vivir con. En estos vídeos entrevistaremos a personas que han convivido o que conviven con algún diagnóstico de salud mental. En esta primera entrevista, Sergio nos hablará de vivir con bipolaridad. Sergio Galindo Merino tiene un impresionante currículum académico, profesional y social. Para conocerlo un poco más, podríamos pasarnos un buen rato repasando logros, pero hemos preferido utilizar sus propias palabras, las palabras con las que él mismo se define. 30 añitos, natural de Palencia, con una actitud positiva ante la vida y mucho mundo por descubrir. Ingeniero técnico y superior en telecomunicaciones de formación, natural de Palencia y ciudadano del mundo, actualmente realizando un máster en cooperación internacional. Me caracterizo por mi creatividad, las incesantes ganas de aprender y por la perseverancia por realizar bien todo aquello que me propongo. Prueba de ello es la experiencia y los conocimientos aprendidos en campos como la seguridad informática, el marketing digital, las telecomunicaciones, Big Data y finanzas. Mi interés por las tecnologías de la información y la comunicación, derechos humanos, cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, la psicología e investigación es compartido por mi afición al deporte, los viajes y la vida sana. Ese soy yo, Sergio Galindo Merino, y el trastorno bipolar es parte de mis circunstancias. Realidad Bipolar es una comunidad de apoyo y empoderamiento a personas con el trastorno bipolar y a personas afines a la misma. Los objetivos de Realidad Bipolar son 3. El primero, la necesidad de compartir mis conocimientos y experiencias con y sobre el trastorno bipolar para tratar de ayudar a personas que puedan estar en mi misma situación, es decir, que hayan sido diagnosticadas con esta enfermedad. El segundo es acercar el trastorno a familiares, amigos y conocidos, haciendo algo más comprensible en qué consiste la enfermedad y qué le supone a esa persona diagnosticada vivir con la enfermedad. Y por último, el tercero, contribuir para reducir el estigma social que hay hacia las enfermedades mentales. En esta primera entrevista de la sección Vivir con, nos centraremos en su experiencia personal como joven diagnosticado de trastorno bipolar y su proyecto personal Realidad Bipolar. Comenzamos. Pues nada, ya hemos visto tu presentación y bueno, ahora pues toca conocerte un poco, conocer cómo ha sido tu caso, tu vivencia, ¿no? con esa bipolaridad y que nos expliques un poco, pero primeramente también pues, para los que desconocen este trastorno, ¿qué nos puede decir, Sergio, de lo que es el trastorno bipolar? Vale, pues antes de nada, pues me gustaría decir que el trastorno bipolar es un trastorno del ánimo. Ujú. Eso quiere decir que el ánimo de las personas que han desarrollado la enfermedad pues sufre descompensaciones por encima y por debajo de los límites de la normalidad. Todo el mundo tenemos cambios y nuestro ánimo pues fluctúa con el tiempo. Hay veces que nos sentimos más alegres, más altivos, otras veces más decaídos, algo tristones, pero esto es normal en todas las personas. La diferencia con alguien que ha desarrollado la enfermedad es que su ánimo, pues, o bien se descompensa hacia arriba, hacia una fase de manía o hipomanía, o bien hacia abajo, hacia una fase depresiva o a la depresión, que es más comúnmente conocida. Ujú. Y bueno, pues cada fase pues tiene sus síntomas. Cuando uno está deprimido, pues el ánimo está bajo, la autoestima pues puede llegar incluso a desaparecer, la energía también está por los límites, muy, muy abajo, también estás más cansado, a pesar del hecho de dormir más, pues Ujú. te encuentras falta de energía, de motivación, pierdes la capacidad de disfrutar con las cosas que antes te producían placer, ya sea escuchar música o pintar o quedar con amigos y socializar o también el deseo sexual puede reducirse o simplemente que no tengas ganas de hacer absolutamente nada y lo único que quieras es estar triste o llorar y que te dejen pues tranquilo, en paz. Y Ujú. luego pues por contra, cuando te vas hacia arriba, hacia una manía, hacia una hipomanía, pues es un poquito la energía por las nubes y falta de necesidad de dormir. La autoestima también subidísima. El pienso en esto, en lo otro, en
el siguiente proyecto es como una fuga de ideas. La habilidad también, puedes hablar literalmente por los codos, saltar de una cosa a otra sin parar. A algunas personas pues les da por hacer compras excesivas y compras que aparentemente no tienen ningún tipo de sentido. Decir, pues ahora voy a comprar 3 motos de agua, una para mi pareja y otra para mis 2 hijos. Y dices, tú vives en Madrid y ¿por qué? ¿Sabes? O el deseo sexual también se puede disparar y bueno, y la diferencia pues un poquillo entre la manía y la hipomanía es si hay síntomas psicóticos o no, si hay algún delirio o no. Ujú, Y es así un poquito el resumen del trastorno del ánimo o trastorno ujú, afectivo bipolar. ujú. Porque realmente estamos hablando de extremos, ¿no? Realmente, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Las personas normales, entre comillas, porque eso habría que verlo y mucho, ¿no? Realmente qué es normal y qué no. Tenemos esas fluctuaciones del ánimo, ¿verdad? Siempre, pues, Ujú. nos podemos estar un día triste o unas horas triste, por la mañana triste y por la tarde a lo mejor más contentos, ¿no? Dependiendo también de las circunstancias, ¿no? De la vida, ¿no? Sí, Pero para alguien que tiene a lo mejor un trastorno bipolar es lo mismo, pero con extremos, ¿no? Con una polaridad, ¿verdad? sí, Sí. eso es. Eso es. Realmente, pues eso, la persona con trastorno bipolar es una persona normal como el resto. Lo único que a lo mejor en algunos determinados momentos de su vida, su ánimo no es del todo normal, sino que está descompensado. Es decir, por ejemplo, tenemos un ascenso o una promoción en el trabajo, nos sentimos más animados. Tenemos una nueva relación o algo que nos ilusiona, nos sentimos más alegres. Algo nos ha salido mal a nivel personal de pues, una relación o una discusión o a lo mejor un fallecimiento, pues nos sentimos más tristes. El problema es que cuando la intensidad en esa emoción es extrema, eso es el problema, ¿sabes? Cuando si yo a lo mejor empiezo a tener bastantes días o incluso semanas en los que ya estoy durmiendo menos de las 6, 7, 8 horas, que podría ser una franja normal, ¿sabes? De una persona adulta. Si ya estoy durmiendo a lo mejor 3, 4 veces por semana, menos de 5 horas, y aún así me siento con energía, y aún así me siento con mucha vitalidad y con mucha actividad, eso ya no es normal y no es porque yo tenga unas cualidades u otras, sino porque la persona ya está en una fase de descompensación anímica. Y lo mismo, si a lo mejor ha habido una causa detonante o no, porque entre las causas del trastorno bipolar están los factores externos y los factores internos, simplemente un mal funcionamiento de la bioquímica, pues a lo mejor pasan 3 días, 4 días en los que tú ya te empiezas a notar pesado, a decir, joder, me levanto y no tengo motivación para hacer este proyecto que es que me encanta y es el proyecto de mi vida, o estoy con mi pareja y, joder, pues como que me estoy volviendo muy introvertido, no quiero comunicarme, no me siento a gusto y cuando ya pasan unos días y esa intensidad en la emoción pues es pronunciada, hay que tener cuidado pues porque efectivamente te puedes estar descompensando anímicamente y bueno, es un Ujú, riesgo para la salud de la persona y a veces que también pues a lo mejor para la salud del entorno, ¿sabes? Porque también dentro de las fases de manía y hipomanía puede pasar que la sensación de peligro disminuzca, ¿sabes? Entonces tú coges el coche y a lo mejor dices, yo controlo yendo a 140, 150, y mm, yo controlo cogiendo el coche y cogiendo el móvil, pero eso no es real, ¿sabes? O sea, eso es un riesgo al que te estás sometiendo y que además, pues, no solo puede afectarte a ti, sino a otras personas, ¿sabes? Entonces, ujú, bueno, ujú. hay que tener cuidado. ¿Y qué tratamientos, Sergio, qué tratamientos hay para el trastorno bipolar? Realmente farmacológicos y luego Ujú. psicológicos también, pero sobre todo farmacológicos, ¿verdad? Sí, el tratamiento farmacológico es un pilar fundamental para la persona, pues porque la medicina es química y al final, cuando tú estás en una fase de descompensación, la bioquímica está funcionando mal. Es decir, Ujú, produces una serie de neurotransmisores por encima o por debajo de los límites que deberían estar.
Entonces, cuando uno está en una fase manía o de hipomanía, pues lo que hay que hacer es un poco como bajar ese tono y reducirlo para evitar que eso siga creciendo y cuanto más alta sea la descompensación, pues peor por los síntomas. Y cuando uno está en fase depresiva, aquí hay que tener un poco cuidado porque el respeto que tienen los médicos, los psiquiatras, es decir, si tú estás en fase depresiva y yo te doy un antidepresivo, existe el riesgo de que te vuelvas hacia arriba. Entonces, eso depende mucho de la persona y del profesional que le trate. Entonces, a mí, por ejemplo, en mi caso, nunca me han dado antidepresivos por el respeto a que me vuelva hacia arriba, pero a otras personas que conozco sí. Y luego pues están lo que se llaman los estabilizadores del ánimo o los eutimizantes, que es, por así decirlo, imagínate, tenemos dos rayas, que es el límite de la zona eutímica o la zona de normalidad. Entonces, si en ti esa raya es de 1 centímetro de grosor, pues vale, tú tienes ese margen de 1 centímetro donde estás al límite pero no te descompensas. Tal y como yo lo entiendo y me lo han explicado, el optimizante es lo que hace es hacer un engrosamiento de ese límite. Entonces, en vez de tener 1 centímetro de margen, yo tengo como 2 centímetros, por así decirlo, ¿vale? Entonces, Mm. como que tengo un poquillo más de margen de error dentro de los límites para evitar esa descompensación. Ujú. Y sí, esos son un poquito los medicamentos. El litio, ¿verdad? El Sí, litio. cada persona es un mundo y cada tratamiento es personalizado porque no existe una receta universal que digan, tú tienes este tipo, tú tienes este diagnóstico, este es el fármaco. Entonces, yo nunca he tomado litio, pero he tomado o tomo el Depaquine, que tiene el ácido valproico, que es el optimizante. Ujú. También depende un poco el psiquiatra, porque sí que es cierto que el litio es el fármaco más estandarizado para el tratamiento. Lo Ujú. único, pues que también tienes que hacerte analítica cada menos tiempo, pues para regular a ver si está bien ajustado o no. Entonces, bueno, tiene sus efectos positivos y efectos negativos como todos los fármacos. Y luego, pues en cuanto a otros medicamentos, pues están los ansiolíticos, porque a veces que también dentro de los síntomas es la sensación de ansiedad, tienes calmantes o somníferos, en el caso de que te cueste mucho conciliar el sueño, pues el sueño es muy importante para las personas y en especial para Mm. nosotros, que si dormimos de más o de menos, pues ya se nos puede desregular ese ánimo. Entonces, también en mi caso, si tengo insomnio, yo puedo recurrir a la pastilla y ya está. Ujú. Y luego esto hay que complementarlo con el tratamiento psicológico, es decir, con la psicoeducación, porque es muy importante que la persona entienda en qué consiste la enfermedad, sepa identificar los síntomas en ella y tirar de las herramientas a las que tenemos disposición en caso de que detectemos que nos estamos descompensando. Es decir, si yo noto que estoy durmiendo ya 10 horas al día durante varios días, digo, oye, Sergio, tú no eres una persona de dormir 10 horas, entonces oblígate a ponerte el despertador y a salir de la cama, porque si no, hoy son 10 horas, pero mañana a lo mejor son 10:30, 11 y ya me estoy yendo hacia abajo. Lo mismo, si estoy durmiendo 5 4 horas o así, decir, oye Sergio, aunque tu cuerpo te pida salir de la cama para hacer cosas y estar activo, decir, no, no, me obligo a quedarme en cama y a relajarme. Y también, si veo que estoy más activo y que quiero quedar contigo, con el otro, con la otra, con... Digo, oye, Sergio, no pasa nada si frenas un poquito, dejas de socializar y te calmas. Si veo que estoy más parado, pues decir, oye, Sergio, el deporte te viene bien, te activa, generas endorfinas, venga, muévete aunque te apetezca menos. Y eso son pues como herramientas a las que tenemos acceso que se llevan a interiorizar cuando has hecho una buena psicoeducación con el profesional, con el psicólogo, en este caso. Muy bien. Bueno, sí, sí, sí. Se trata de alguna manera, como tú dices, Sergio, ¿no? El detectar esos estados de ánimo que te avisan. Sobre todo el episodio maníaco, ¿no? El episodio Mm, eufórico, en el cual es muy difícil, ¿no? Que alguien que acuda a ayuda, porque claro, cuando estamos tan eufóricos y también, ¿quién va a acudir a ayuda, ¿no? O a solicitar claro. ayuda?
Entonces, esos son los momentos más peligrosos, ¿no? Donde uno tiene que tomar conciencia. Y luego me llamaba la atención lo que decías de los psicofármacos, ¿no? El tema de los antidepresivos. Yo cuando estudié la carrera me tocó hacer un trabajo, que luego sí que he podido ir viendo con mi experiencia, y es que cuando es un criterio diagnóstico el hecho de que a alguien que acude por depresión, porque no acuden cuando están eufóricos, se les receta un antidepresivo y ese antidepresivo desencadena un episodio maníaco. Y eso ya es, ¡pum!, hay que retirar el antidepresivo y ya ver, y es casi seguro que esa persona tenga bipolaridad, ¿no? Ha acudido por la necesidad que tenía pues claro, en el momento depresivo, ¿eh? Ujú. Pero claro, son dos extremos, ¿verdad? Es decir, Eso es. no hay un punto eutemizante, es decir, un punto ahí en el medio más o menos equilibrado. No. Cuando hay buenas noticias o cosas que parecen que van bien, pues uno se tira rápidamente a un episodio más maníaco, más eufórico y viceversa, ¿no? Más depresivo, Ujú. ¿no? Hemos hablado un poquito de lo que es el trastorno bipolar. Me gustaría saber un poco cómo ha sido tu experiencia personal, ¿verdad? Es decir, cómo iniciaste, cuando te diste cuenta o supiste de que tenías bipolaridad, etcétera, ¿no? Ujú. Vale. Cuenta. Pues para empezar diré que el trastorno bipolar es un trastorno con un alto componente genético, entonces sí que suele haber relación con familiares que hayan desarrollado la enfermedad y con que la persona desarrolle la enfermedad. En mi caso, tengo que decir que sepamos, no ha habido ningún miembro de nuestra familia que tuviera la enfermedad. Entonces, bueno, eso no quita para que en generaciones pasadas hubiera alguien, pero bueno. Y a mí se me desarrolló la enfermedad en el 2012, porque yo estaba estudiando ingeniería técnica de telecomunicaciones y para el proyecto fin de carrera, pues realmente sometí al cuerpo y a la cabeza a un sobreestrés enorme. Y realmente fue como reventar el cuerpo de dormir a deshora, trabajar muchísimo, comer a deshora y mal, hacer deporte a horas que no tenían sentido y realmente pues eso fue como el factor desencadenante, que es como si el chip que hace que una persona desarrolle bipolaridad pues se activara. Y claro, ahí terminé la carrera y me fui a una fase de hipomanía con pleno desconocimiento, porque nadie nos educa en salud mental, nadie habla abiertamente de los problemas de salud mental, entonces realmente era desconocimiento puro y duro y bueno, pues yo me encontré que aquel verano era el rey del mambo, o sea, hacía y decía cuanto quería mi antojo y sin que nadie me parara los pies. Y bueno, pues cuando empiezo en septiembre la superior, pues claro, yo estaba entrenando a nivel deportista de alto rendimiento y estudiando, que eso ya de por sí pues está bien. Dije, va, esto se me queda corto, digo, me voy a apuntar también a clases de alemán, a trabajar en bares de relaciones públicas y a repartir fruta y verdura. Y yo diciendo, puedo con esto y con más, porque sí, pim pam pum, organizadísimo. Claro que Claro, sí. ahí estaba en una fase infomanía, pero de manual, en el sentido de que no es sostenible y una persona normal no puede hacer todo eso, ¿sabes? Claro. Y ya pues llegaron los exámenes de enero y ya fue cuando caí con todo el equipo y entré con una depresión de decir, es imposible de que yo vuelva a probar una asignatura o que yo consiga un trabajo o que yo me relacione con normalidad porque realmente me sentía estúpido en el sentido de no sé utilizar una calculadora, o sea, no lo sé, o sea, eh, abría la nevera y decía, no sé qué comer. O sea, he perdido mi capacidad de decisión y no sé si me apetece leche o agua, o comer queso o comer jamón, no lo sabía. Y abrías el armario para ponerte algo y decías, no lo sé. Y eso, pues son casos o ejemplos concretos. Luego también de que pasaran 3, 4 días y no me duchaba, ¿sabes? En el sentido de, no quiero cuidarme, o sea, no... Descuido Lo único, personal. lo único que quiero es estar en la cama bueno, pues, iba a la universidad a tratar de estudiar, estar en la biblioteca y decir, me levanto, me voy a mi casa cuanto antes porque es que voy a llorar aquí, ¿sabes? Y sin sentido, pero es en plan, quiero llorar y no quiero hacer nada más.
y pensar, digo, es imposible que yo tenga una conversación normal porque no me salen dos palabras y no me sale preguntarte a ti cómo estás, porque la cabeza realmente está en los mínimos, ¿sabes? Y se sufre mucho y bueno, pues Y piensas, Sergio, en esos momentos es como un episodio de depresión mayor, es decir, piensas, tu autoconcepto, tu autoestima está tirada por los suelos, ¿verdad? Es decir, te sientes una mierda, hablando en plata, es decir, te sientes mal contigo, ¿no? Y piensas mal de sí, ti. y sufres mucho. Es la palabra asociada a la fase depresiva es sufrimiento, porque realmente lo padeces y lo sientes e interiorizas lo que tú dices, el soy una mierda, me lo creo literalmente, y no valgo para nada, me lo creo literalmente, y ¿a dónde voy con mi vida? O sea, ¿qué sentido, sabes? Muchas personas se plantean qué sentido tiene que yo siga viviendo en estas condiciones, ¿sabes? Y por eso muchas personas intentan suicidarse y desafortunadamente muchas también lo llevan Mm, a cabo, ¿sabes? Y eso mm, es una cosa que a mí también me afecta mucho en el sentido de, joder, son vidas, son familias las que mm. desgraciadamente pierden a miembros y a seres queridos y Porque en este punto, Sergio, es muy importante señalar que, claro, creo que hay más prevalencia de suicidio en el trastorno bipolar que en la depresión sola, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que sí, que los datos bastante más, hay un mayor riesgo y se asocia a eso, creo, rectifícame si me equivoco, se asocia a eso a que, claro, hay una fase maníaca que, como decías antes, donde se hacen un montón de cosas muy mm, descontroladas, es decir, por ejemplo, gastar mucho dinero, tener relaciones sexuales con mucha promiscuidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando entra la fase depresiva, pues viene como decir, ¿qué he hecho, no? Se añade tu estado emocional, se añade también lo que has hecho, o montar negocios de mucho riesgo y perder mucho dinero, etcétera, etcétera, ¿no? sí. Y claro, ahí es donde entra el peligro de haber un intento de suicidio o un suicidio consumado, ¿no? Mm. Sí, también, justo eh, al hilo de lo que estás diciendo, pues también, por un lado, puede ser el sentimiento de culpa o vergüenza, decir, joder, es que mira lo que he hecho, la relación que tenía con esta persona maravillosa, la he destrozado pues, porque me he ido con otra persona o he empezado este negocio, me he endeudado y ahora no solo me encuentro mal, sino que además tengo un problema económico. Hmm. Y luego también hay veces el comparar con esa falsa creencia de, joder, qué bien estaba antes, qué ilusionado, qué maravilla era todo lo que hacía. Y ahora, comparando con ese estado anterior, es el polo opuesto y el polo desagradable, porque es lo que tú comentabas, cuando uno está arriba es en plan, estoy en la cresta de la ola y lo disfruto muchísimo, pero no es real eso, o sea, no es, Claro, claro. no, y es un problema. Y, Y y sí, claro, y te pasó todo eso, todo aquello, ¿verdad? Y ¿cuándo decides buscar ayuda o te diagnostican la bipolaridad, tu familia, ¿no? ¿Cómo impactó vale. eso? Pues realmente con esa fase depresiva también la afrontamos a nivel personal y familiar con ignorancia, ¿sabes? Porque nadie nos había hablado de la depresión. Mis padres sí que decían, pues como este chico siga así, pues igual hay que llevarle a un profesional, ¿sabes? O sea, sabiendo y siendo conscientes de que yo estaba mal, no, por aquellos entonces no ves claro el hecho de que tengas que ir a un profesional. Es en plan, bueno, si sigue así, ya se irá a un profesional. Pero bueno, vamos Va- ahí, Vamos a vamos esperar, viendo. a ver qué Sí, pasa, ¿no? vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si mejoras. Y bueno, pues Mm, tengo que darle muchísimas gracias o gracias infinitas a mis padres porque eran plan, Sergio, venga, céntrate en los estudios y en los entrenamientos, que es lo tuyo, olvídate del resto y tienes capacidad de sufrimiento, tienes capacidad para sacarlo, ya lo has hecho antes, y ten paciencia y constancia y venga, día a día, poco a poco, pues conseguí salir de esa fase depresiva, pero realmente había que haber acudido a un profesional mucho antes, porque cuanto más se tarde en ir al profesional, más se prolonga ese sufrimiento, qué esa agonía, sufrimiento. ¿sabes? Y bueno, ¿qué pasa? Salgo de la fase depresiva y otra vez para arriba, porque esto es así, un poco sub y baja, por eso le llaman la montaña rusa de las emociones. Y ahí ya Sergio ya no quería ir a Claro, ni pedir claro. ayuda, ¿no?
y vuelvo otra vez a una fase de hipomanía en la que yo ya soy consciente de que algo no va bien, porque yo era consciente de, eh, no puedes parar la cabeza, Sergio. O sea, la cabeza te supera a ti en el sentido de que te echas a dormir, quieres conscientemente descansar, pero no Mm, lo puedes hacer. Y mucha irritabilidad, muchas discusiones con todo el mundo, y claro, eso es un desgaste físico, mental, y era muy duro en el sentido de que yo era consciente de que había un problema, pero desconocía cuál era el problema. Y fíjate hasta qué punto era consciente de que para conseguir descansar, yo lo que hacía era emborracharme hasta perder el conocimiento para para el día bajar. siguiente, cuando despertaba y decía, qué bien, no recuerdo estas horas del día anterior, he conseguido descansar. O sea, el mecanismo de defensa era emborracharme hasta perder el conocimiento Fíjate. para poder descansar, para poder parar la cabeza, porque si no, era imparable aquello. Era imparable. Y Y la presión del habla, Sergio, es decir, algo tan típico, esa verborrea que se dice, ¿no? ¿Tú también lo tenías? ¿Te pasaba? ¿Te ocurría que te sentías así o no? A lo mejor no, ¿no? Porque cada caso... yo sí que hablaba, sí que razonaba cualquier cosa, o sea, me da igual que fuera un tema que descontrolaba por completo, que yo te argumentaba de tal manera que tú decías, joder, es que me dejas sin argumentos y tal. Pero lo que más en mi caso era la irritabilidad y la aceleración de pensamiento. O sea, yo lo pasaba mal en el sentido de que miraba la televisión y mi cabeza no se quedaba en el objeto televisión, no, mi cabeza abría la televisión y empezaba a pensar en los mecanismos, en los circuitos electrónicos, en el diseño, en las conexiones, en todo. Miraba un libro, empezaba a pensar en el papel, en el material, en la tinta, en la idea del autor, en la distribución, en todo el proceso editorial, en todo. Y es que mirara lo que mirara, mi cabeza iba a 2000 por mil, ¿sabes? Y es en plan, no lo puedo controlar y no es sostenible, ¿sabes? Y bueno, pues ya llegó un día que yo estaba en Palencia, pasando el fin de semana, y me levanté con muchísima energía y diciendo, tengo que intentar quemarlo porque es que no lo puedo manejar. Y ya salí con la bici, intentar quemarlo, volví, nada, igual, me tumbé y ya me empezaron a dar unas taquicardias, y ya en plan, mamá, mamá, que no estoy bien. Y ya cuando vinieron mis padres, dije, mira, no estoy bien y además no estoy bien de cabeza. Y fue en plan, ¿qué te pasa? O sea, y ya pues les expliqué un poco lo que sentía, lo que me estaba sucediendo. Ya que el domingo pues hablamos con la madre de una amiga de la infancia, que ella es psicóloga, y yo le expliqué lo que me pasaba y ya, ella me dijo, mira, no me gusta, vente a consulta, pues porque esto hay que hablarlo no aquí un domingo. Y ya pues empecé a ir a consulta y enseguida llegó el diagnóstico al hacer un análisis de la historia clínica. Vale, tú ahora estás aquí arriba, has estado ahí abajo, has estado ahí Mm, arriba, mm. y así es como se diagnostica el trastorno bipolar. Que en mi caso pues fui un poco afortunado en el sentido de que el diagnóstico llegó muy rápido, pero normalmente el diagnóstico pues puede tardar 5 años, incluso más, y claro, Imagínate, para la persona y para el las personas entorno. que están alrededor, pues es difícil, es duro y bueno, pues cuando llegó el diagnóstico, para mí supuso un cierto alivio en el sentido de, vale, Ya sé. sabíamos que había un problema y ahora ya sabes cuál es el problema. Ahora ya toca pues la parte de aprender qué es y aprender a vivir con él y bueno, lidiar con la enfermedad, una enfermedad crónica y tal. A mí me cayó así, a mis padres fue como un tierra trágame, o sea, palabras textuales de mi madre, ojalá tuviera yo la enfermedad y no tú, ¿sabes? Porque ya tengo mi vida, ya tengo Ya. mis años y bueno, pues si tengo que lidiar con un problema de salud mental, pues mejor yo que tengo 40 años por delante que no tú que tienes 60, 70, ¿sabes? Claro. Y bueno, pues no es fácil, no es fácil el aprender a vivir o aprender a afrontar el diagnóstico y claro, a eso hay que sumarle el estigma y bueno, Porque pues así fue un sientes, poquillo. esa parte del estigma se siente, ¿no? Porque ya sabemos, ¿no? Donde hay un trastorno psicológico, ¿no? Hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Es Mm. uno de los motivos por los que yo quiero también hacer este tipo de entrevistas para dar a conocer cómo haces con tu proyecto también.
¿Y tú sentiste el estigma a nivel de amistades una vez que empezaron a saber o...? Pues realmente ocultas, ¿sabes? Por vergüenza, por miedo, por culpa, ¿sabes? Porque a veces que has dicho cosas que no las dirías estando normal o has hecho algo que no lo harías en estado normal y bueno, pues yo en ese momento con 22, 23 años así, dejé de beber por completo, pues porque era la recomendación del profesional, ¿sabes? Y el alcohol es un depresor. Entonces, yo me quise convertir en el mejor paciente y en plan, vale, pues el alcohol no me viene bien, pues Pues fuera. fuera. Y claro, tú te tienes que tomar la medicación a diario y a lo mejor estás por ahí, son las 8 o 10 de la noche y es en plan, bueno, que me voy a casa ahora un momento y luego vuelvo. Y es en plan, ya, ¿a qué vas? Voy a casa y es en plan, mira, me voy a tomar una medicación y punto, ¿sabes? Que sería lo suyo normalizarlo, ¿sabes? O no darle Mm, más importancia. Pero bueno, mm, oye, ¿y por qué has dejado de beber? claro. No dices, mira, he dejado de beber porque no me viene bien, ¿sabes? Pues ocultas un poco la verdad diciendo, mira, he dejado de beber pues porque no me controlo y prefiero no beber nada a que luego pues me pase de la raya, ¿sabes? Ujú, No es la verdad completa, ujú. pero lo mascaras ahí. Y luego, pues a nivel de trabajo, mi madre me ha repetido muchísimas veces, tú no digas nada, porque como Ya. digas algo, Mm, no te van a querer. Y bueno, pues en mi caso yo no me he encontrado con esa discriminación a nivel profesional, pero sí que conozco de personas que desafortunadamente pues lo han tenido que vivir en sus propias carnes. Es decir, ujú, no te dicen te vas fuera por el trastorno, pero ujú. sí que es la causa, ¿sabes? Y bueno, pues el no poder hablar abiertamente de, oye, ¿a dónde vas? Pues al psicólogo, ¿sabes? Que tengo cita. Ya. Eso es estigma, ¿sabes? En el sentido de que Mm. cuando uno va a una revisión médica del oculista o al dentista o... No, no dice... ¿A dónde vas? Al dentista. Ah, pues vale. ¿A Claro, dónde vas? claro. Al Mm, ginecólogo. Pues vale. mm, ¿A dónde vas? Al psicólogo. mm, No, no lo dices. Es mm, como, uy, mm, 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 ¿sabes? mm, Y bueno, pues sí que ese es un estigma con el que hay que vivir, por mm. desgracia. Es que realmente lo que son las enfermedades mentales, los trastornos, ¿no? Y pues es como que se atribuye una voluntad, se atribuye una voluntad al paciente, ¿no? Que sufre esa enfermedad. En psicología, en psiquiatría, ¿no? Cosa que no ocurre con otras enfermedades. Tú cuando te Ujú. rompes un brazo, te rompes una pierna, pues bueno, pues echas la culpa a ese, bueno, a esa ruptura, no hay como ese estigma, claro. Pero en psicología, en psiquiatría, pues tenemos que sufrir tanto los psicólogos como los pacientes, como las personas, siempre esa sospecha, ¿no? De que es un poco ahí, un poco que es voluntad, o que es cuento, o que es, pues no es algo real, ¿no? Entonces, Sí. claro, pasas todo ese proceso, supongo que mejoras mucho y mucho, ¿no? Ujú. Con el tema de la medicación y la terapia y vas evolucionando, pero hay un momento, ¿no? Porque dices que te estás escondiendo, ¿verdad? Como hacemos todos o haríamos todos, ¿no? Por el miedo al estigma social. Pero hay un momento en el que tú decides, claro, porque tienes este proyecto, decides hacerlo esto visible y llevarlo con naturalidad y ayudando también, ¿no? A las personas que tienen este mismo problema. Sí, yo desde hace años sabía que quería escribir un libro para compartir mis experiencias y mis conocimientos por si pudiera servir de ayuda a alguien que estuviera diagnosticado o a alguien que pudiera tener alguna relación con el trastorno, ¿sabes? Y era de la necesidad de compartir lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido, es donde nació pues el proyecto de realidad bipolar y realmente mi primera entrada fue trastorno bipolar e hipocresía. Es en plan, mira, yo no voy a hablar del trastorno para visibilizar los problemas en salud mental con el objetivo de reducir el estigma, si no doy la cara, ¿sabes? Y yo, al ser una persona que va de frente, digo, mira, pues Mm, sí, tengo un problema en salud mental mm. y le voy a dar la importancia que tiene, ni más ni menos. Menos. Y creo que hablando con naturalidad de salud mental,
es como mejor nos vamos a entender y la mejor manera para acercar pues esta realidad que afecta a millones de personas, ¿sabes? Porque problemas hay muchos, no solamente de un trastorno de ánimo, sino de personalidad, de alimenticio, de obsesivos y bueno, realmente, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, una de cada cuatro personas ha tenido, tiene o tendrá algún problema en relación a salud mental. Y es en plan, si tú estás en una sala y miras a un lado y al otro, dices, alguien, por las Por estadísticas, ha estadística. tenido algún problema, ya sea una depresión, por lo que Mm, sea, mm, o un problema alimenticio, o una adicción, o hay muchísimos, muchísimos problemas. Sin embargo, pues un poquito en parte también a cómo los medios abordan las enfermedades mentales, siempre desde el lado morboso y sí, sin tener en sí, cuenta sí. los derechos de las personas Mm, mm, ni la comunicación efectiva, pues en plan, persona con esquizofrenia ha matado. claro. Sí, hay personas que matan, eso es un hecho. Hay personas con problemas en salud mental que Mm, hacen actos pues juzgables, mm, pero los números no dice que la gran mayoría de personas con problemas de salud mental cometen delitos. No, es una minoría muy residual y sin embargo el titular morboso es persona con problemas de salud mental desnuda por la calle. mm, Pues no estás haciendo un favor ni a la persona porque estás vulnerando sus derechos ni al colectivo de mm, personas con un problema de salud mental, ¿sabes? Porque mm, mm, contribuyes al morbo y al rechazo. Y luego, pues mm. también históricamente, en relación al suicidio, pues siempre ha habido mucha controversia, ¿sabes? En el momento que la Iglesia se posicionó en contra diciendo, no, quien cometa un suicidio, pues está violando el quinto Claro. mandamiento de no matarás, Mm, 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 ya es pecado, ya es tal, mm, mm, pues mm. se viene un poco arrastrando el hecho de quien comete este acto, pues es un cobarde o está atentando contra la voluntad de Dios Claro, 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 claro. y bueno, Hay mucho desconocimiento. Hace poquito vi un documental que lo vi junto con mi pareja y me indigné tremendamente. Es de John Sistiaga, no sé si conoces el periodista este que, bueno, ha hecho documentales así de cosas pues un tanto a veces también morbosas, ¿no? Y decidió hacer una serie de los 7 pecados capitales, creo que era, ¿no? ujú, Y iba tratando cada pecado capital, la verdad que no le encontraba tampoco mucho la asociación y llegó al de pereza, al pecado de pereza. Y lo trató de asociar con la depresión. Y yo me quedé, y bueno, salían hablando psicólogos como Rafael San Andreu, que no sé si lo conoces de Barcelona, que es sí, muy famoso, y psiquiatras, y bueno, yo digo, pero esto, ¿cómo lo asocian? Qué terrible, ¿no? Es decir, entrando en la discusión de si era algo voluntario o era algo que si era pereza, es decir, que yo me quedo en la cama porque quiero, o me suicido ¿por qué? ¿Por pereza te suicidas? O sea, es que es una cosa increíble, ¿no? Cuando está demostrado que la depresión mayor tiene una base bioquímica ujú, en el cerebro y, bueno, lógicamente, es decir, otros muchos más indicios que ya están demostrados. Me sorprendió muchísimo, ¿no? Ese tratamiento que tuvieron con esta patología, ¿no? Con esta sí, psicopatología, ¿no? Pero se dice mucho, perdona Sergio que te interrumpa ahora, se dice mucho que, por ejemplo, alguien que tiene cáncer dice, alguien tiene cáncer, ¿no? O tiene una rotura en según qué hueso, ¿no? O, es decir, depende de la enfermedad, más física, ¿no? Más médica. Bueno, pero ujú, aquí se habla de esquizofrénicos, bipolares, es decir, vamos a un cambio del tener al ser. Aquí rápidamente como que ponemos el ser. Tú eres esquizofrénico, eres bipolar, eres depresivo, eres. Y luego la etiqueta diagnóstica, ¿no? Que se pone, ¿no? sí, Pero que no ocurre en otras enfermedades, ¿verdad? Y eso no mm, ayuda para nada, porque si además de tu enfermedad que estás sufriendo un problema a nivel bioquímico, pues si le añades ya el estigma social, tenemos doble problema, ¿no? sí, sí, estoy totalmente de acuerdo de que hay que tener mucho cuidado con el uso del lenguaje y de las palabras para precisamente pues no incrementar esa carga negativa y bueno,
hay quien puede decir, a ver, si tú coges el diccionario de la RAE, tú buscas bipolar y el adjetivo, pues efectivamente dice persona que padece trastorno bipolar. Sí, pero no es lo mismo tener un problema en salud mental que ser un problema en salud mental, ¿sabes? Y por Claro. eso yo cuando hablo procuro decir, pues mira, sí, yo desarrollé o yo tengo el trastorno o el Mm, diagnóstico en trastorno, ¿sabes? mm, Que yo mm. no soy ese diagnóstico, porque una persona es una multitud de circunstancias. Soy de donde he nacido, hijo, vecino, hermano, familiar de tal, Mm, tengo mis estudios, tengo mis claro. aficiones, y yo soy todas esas cosas Mm, y una de mis circunstancias es un diagnóstico en mm, una enfermedad. mm. Y por eso no hay que hacer un mundo de un diagnóstico, ¿sabes? Porque para empezar hay que entender bien en qué consiste. Es un problema que no es limitante, o por lo menos tal y como yo lo veo, en el sentido de que yo puedo llevar mi vida prácticamente normal a nivel de desarrollo social, personal, profesional. Lo único que a lo mejor en determinados momentos de mi vida, pues necesito tomarme un tiempo para cuidarme y para recuperarme, ¿sabes? Claro. Pero igual que el que dice, joder, pues mira, yo soy arquitecto y además corro maratones. Y resulta que he tenido una lesión Mm, y me tengo que operar y tengo que tomarme un tiempo pues eso, de convalecencia y de recuperación. Pues es un poco la analogía, ¿sabes? No es lo mismo una lesión física que una lesión psicológica, pero salud es salud. Salud ujú, mental, salud física, ujú, salud ujú. psicosocial, ¿sabes? Y es bueno que la gente entienda Mm. que los problemas en salud mental son problemas de salud, ¿sabes? Y el hecho de, no, es que cuando tú estás así, pues es que es una falta de actitud. Venga, No, venga, mira, anímate, Sergio, ¿no? Te dirán, no, venga, no, no anímate, es una falta. ponte contento. Hombre, ¿qué haces así? Claro. Eso es una No, tontería, tú no necesitas pastillas. claro. Y bueno, yo trato de explicar un poco, digo, mira, somos 10 personas, hemos nacido en el mismo sitio, nos hemos educado más o menos igual, hemos crecido más o menos igual, todos bebemos por igual, y sin embargo hay una persona que desarrolla una dependencia a la bebida. Y yo le pregunto esto a alguien que me dice que es mentira lo de los problemas en salud mental. Digo, explícame por qué Mm, esa persona mm, ha desarrollado un alcoholismo. mm. Pues no lo sé, digo, bueno, pues porque es un problema en salud mental y que el Claro, cuerpo lo demanda, ¿sabes? Y bueno, no puedes negar el hecho de que esa persona tenga un problema. Y claro. tú bebes porque quieres. Está claro que uno levanta el vaso porque quiere, pero es el cuerpo, es el cerebro el que le está demandando en un nivel mucho más superior a lo que es la Ah, normalidad, ¿sabes? claro. Y por ahí es como trato un poco de explicar a las gentes más escépticas. Y bueno, es un trabajo pues que también a veces que desgasta mucho porque es en plan, anímate, y es en plan, bueno, pues hoy no me apetece explicar por qué esto no funciona y Mm, lo único mm, que te pido es que si no sabes cómo apoyarme, mm. procures no hacer uso de estas frases que no me ayudan, ¿sabes? No, Porque si no, tú estás cojo, yo te digo, venga, echa a correr, te correcto. genera más frustración en el sentido de, eres consciente de que no puedes correr todavía y que yo te diga, venga, sal a correr, te crispa y te puede llegar a entristecer, ¿sabes? Entonces, bueno, Ujú, pues pide un poco de respeto y empatía ujú. y cuidado y modulación en el lenguaje, ¿sabes? Porque es en plan, oye tú, eh, muy, muy típico lo de, ay, pues hoy estoy un poco deprimido. Cuidado, ¿sabes? O sea, Estoy depre. Claro. eh, la depresión es un problema que puede ser Mm, muy mm, grave, y mm, no hay que hablar a la ligera de hoy estoy un poco depre porque hoy mm. me he levantado más tristón. O sea, si 7 días seguidos te has levantado triste y si el octavo te empiezas a plantear que no tiene sentido tu vida en esas condiciones, pues ahí Bueno, ya puedes decir, oye, estoy depre. no estoy del todo bien y creo que a lo Ujú, mejor sería bueno hablar con una persona que pueda entenderme o pueda apoyarme. mm. Pero si son las 12 y dices tú, joder, qué mierda de trabajo, vaya depresión tengo, cuidado, Claro, claro. que estás quitando importancia a algo que hay que tratarlo con la seriedad que se Claro. merece.
Claro. Luego ocurre alguien de su entorno, de esa persona que está profiriendo esas depresiones, ocurre que tiene depresión y pasa eso. Anímate, hombre, claro, como me funciona a mí, yo creo que la depresión es eso, estar triste o pasar por un momento bajo, que eso es lo que tenemos todos realmente, ¿no? Mm, Realmente pasamos por fluctuaciones del estado de ánimo, pero lo cual no quiere decir que tengamos una patología. Eso es algo más severo, ¿no? Algo más eso dramático y es. severo. Muy bien, Sergio, pues me gustaría saber porque va a haber gente seguramente que nos vea, que tenga ese problema o crea que a lo mejor lo puede tener. ¿Qué consejos podrías dar a la hora de esas personas, ¿no? que puedan estar viéndonos ahora? Vale, pues yo creo que se debería hablar con naturalidad, ¿sabes? Cuando tú expresas un problema y lo haces manifiesto, pues ya te hace ser más consciente de ello, ¿sabes? Y no hace falta estar mal o tener un problema en salud mental para ir a hablar con un psicólogo, ¿sabes? Claro, Porque los psicólogos son profesionales que están para apoyarnos, entendernos o explicarnos y aclararnos dudas. Entonces, a lo mejor tú estás pasando por un bache con tu pareja y en vez de hablar ese problema con un profesional, lo ocultas. Y yo pienso que el no hablar del problema no es la solución, porque a lo mejor ese bache que está ahí, la siguiente vez ha crecido un poco y otro poco. Y lo que era un granito, al final se convierte en una montaña. Entonces, si tú no te encuentras del todo bien por ansiedad, por estrés o por lo que sea, dices, oye, mira, me gustaría ir a hablar con un psicólogo o con una psicóloga para hablarle, oye, mira, pues el trabajo me está generando mucha... No hace falta ni que digas ansiedad porque a lo mejor no es exactamente lo que tienes, pero mira, me pasa esto, que es levantarme por la mañana a ir al trabajo y ya la respiración me cuesta. Realmente estoy muy nervioso, he perdido el apetito, se me cae el pelo, estoy más irritable, discuto mucho más con mi pareja y que no tiene culpa de nada, o no quiero quedar con mis amigos. mm, Y a lo mejor no hay un problema de manual, ¿sabes? Simplemente es un momento puntual en el que no estás del todo bien, pero si vas a hablar con el profesional, pues a lo mejor te dice, pues sí, efectivamente, pues ahora estás pasando por una época de sobreestrés y te pueden dar unos consejos para lidiar con ello, ¿sabes? O que al menos tú seas consciente de, pues mira, estás durmiendo mal porque te echas a dormir y no consigues conciliar el sueño, eso te hace estar al día siguiente más cansado, más irritado, más irascible, menos productivo y realmente tu relación con tu entorno se está desgastando porque tú no estás afrontando un problema, ¿sabes? ujú, Y así con todo. Y si tú haces un trabajo de retrospectiva y dices, joder, pues resulta que hace 2 años sí que estaba durante estos meses como una moto. Y luego, pues sí que es verdad que caí mucho y no estaba bien y me mm, planteé ciertas cosas. Y luego volví a estar aquí arriba. mm, Y mm. ahora estoy mosca, pues oye, vete a hablar con un profesional que no hay ningún tipo de mal. Es todo lo contrario, es un beneficio para ti y para tu entorno, ¿sabes? Claro, Y yo qué sé, si es que problemas en salud mental hay muchos de, pues no como. Pues lo normal es que todas las personas tengan hambre, tengan claro. apetito y se nutran. ¿Qué está ocurriendo? Si tú empiezas a decir, es que me veo gordo y estás bajando de peso y te ves gordo y tal, o te estás provocando el vómito, pues Mm, ahí hay un problema, ¿sabes? Y no hablar con el profesional, pues puede traer unas consecuencias muy, claro. muy graves, ¿sabes? Claro, que luego no se pueda, que a lo mejor luego no se pueda salir con la misma rapidez o que el tratamiento dure más. Utilizando la misma analogía, pasaría lo mismo con enfermedades físicas, ¿no? Como el cáncer, que Claro, también, pues claro, si no se pilla a tiempo, pues los profesionales de la salud no van a poder efectuar un tratamiento ya, claro, ya una vez ya vencido y en una fase avanzada, pues ¿qué hacemos, no? Pues aquí pasaría un poco lo mismo, ¿no? Como tú ujú, decías, si hubieran retrasado ese diagnóstico, como dices que le ha pasado a mucha gente, pues a lo mejor hubiera, vete a saber, ¿no? En una fase maníaca eufórica dices, ostras, me pongo aquí a gastar dinero, voy a montar negocios, ¿verdad? Voy a montar y luego las consecuencias son muy graves para la persona que lo sufre y luego para la familia, el entorno, ¿no? La economía del hogar.
pues a partir de ahí un montón de cosas, ¿no? Que si se pillan a Eso tiempo, es. Eso es. pues, Si pues se una pueden persona controlar. pues está en una fase depresiva, realmente si te estás planteando si deberías acudir o no a un psicólogo, es que vas tarde. O sea, vas Exacto, tarde. Si te lo estás exacto. planteando, eso es que ya llevas Claro, un tiempo que no estás bien. Y claro. cuanto más tiempo pase hasta que alguien te atienda como debe ser, Hmm, pues más se va a agravar la situación en el tiempo y en la intensidad, ¿sabes? Y si tú hmm, hoy estás en una escala de 0 al 10 en un 3, a lo hmm. mejor dentro de 2 meses estás en un 2 y ya es más difícil recuperar el 5, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. no hay nada de malo en ir a un profesional, ya Hmm, sea de los ojos, de la piel, claro. de la cabeza. O sea, no hay nada de malo y hay que naturalizarlo porque cuanta mayor conciencia tengamos de nuestra salud y cuanto más nos preocupemos por nuestro bienestar, Hmm, mejor estaremos a nivel sociedad, ¿sabes? Y bueno, pues mi consejo es eso, buscar apoyo hmm, hmm. y que no hace falta ir físicamente hoy en día a una consulta, porque gracias a las tecnologías, pues puedes tener la consulta desde tu casa, mucho más discreto, y eso es como cada persona, Sí, correcto. o durante la pandemia, como ha pasado, ¿sabes? O sea, Hmm, realmente una persona que iba una vez al mes a la consulta física y resulta que ahora hay que estar 3 meses en casa, pues si tú no vas a la consulta, que la consulta vaya a tu casa, ¿sabes? Y a lo mejor claro. es una manera de no tener que dar explicaciones de si te encuentras en el camino a alguien. Hmm, O sea, formas hay muchas y hay que adaptarse a las circunstancias. hmm, Y bueno, y también si alguien nos comparte el hecho de que no está pasando por un mejor momento, mi consejo sería el trabajar la empatía, ¿sabes? El hmm, decir, vale, pues gracias por compartírmelo hmm, y yo a lo mejor no, pongámonos que alguien me dice, oye Sergio, mira, me estoy planteando en suicidarme. Y yo hmm, no sé abordar esa situación, hmm, entonces hmm, yo le diría, oye, mira, si quieres, te acompaño a un profesional, porque creo que esto no hay que dejarlo pasar y oye, que mira, ojalá yo pudiera decirte cómo tenemos que afrontar esto, pero como no he estudiado, como no me he preparado para esto, hmm, pues soy humilde en reconocerte que no te puedo hmm, dar las herramientas necesarias, pero me comprometo en entender tu dolor y en hmm. acompañarte a que lo Muy solucionemos bien, juntos, muy ¿sabes? bien, muy Eso bien. Hmm, me hmm. parece básico y pues cuidar un poco la comunicación, el no hablar a la ligera de anímate o venga, No, no banalizar. deja. Eso es, eso es. Ujú, ujú. Y luego pues el informarnos, ¿sabes? Porque realmente en Internet hay muchísimos recursos y ya que desgraciadamente no viene nadie a nuestros centros de trabajo, a nuestros institutos o colegios, universidades, a hablarnos todavía a día de hoy de qué es la salud mental, cuáles Hmm, son los problemas, hmm, cuáles son las posibles consecuencias, ya que a día de hoy no hay un trabajo en psicoeducación hmm. que debería estar, Que debería pues de decir, estar. oye, pues mira, resulta que este compañero del trabajo tiene esquizofrenia. Y no hay ningún tipo de problema, porque Ujú. con su medicación, con su tratamiento, lleva una vida Cor- normal, pero Claro. joder, me voy a informar y si quiero saber más, hablarlo con la persona. Oye, mira, he estado buscando información sobre esta enfermedad y ¿te importaría compartirme lo que sabes? Porque quiero entenderlo mejor. Yo no voy a decir que todo el mundo que tenga un problema de salud mental quiera hablar abiertamente sobre ello, pero yo creo que la gran mayoría les gustará compartir aquello que sabe para Claro. que sean más entendidos, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, en mi entorno, el hecho de que tengo un trastorno es algo conocido y a Hmm, su vez, pues la gente también te comparte, oye, pues Sergio, pues mira, yo no estoy bien a nivel de estrés, ansiedad, hmm. y, y digo, bueno, pues puedes hablar con un profesional y ya está. Y es muy, muy terapéutico el hecho de simplemente de comprender, como dices tú, es decir, de que te puedas desahogar, de que te puedas sentirte entendido, ¿no? Comprendido, Mm. eso ya es la mitad del camino, ¿verdad? Porque ya se Y, afronta de lo, otra manera. sí, y luego el entorno también nos sirve de apoyo. Entonces hay que ser un poco inteligente en el sentido de que cuanto más preparado esté mi entorno, mejor para mí, ¿sabes?
si yo me estoy subiendo y yo no soy capaz de detectar esos cambios que ya dan indicios a decir, uy, igual pasa esto, pero si ya Correcto. mi mejor amigo me dice, oye Sergio, ¿cómo Mm, estás? Mi padre me dice, oye Sergio, ¿estás bien? Eh, la otra persona me dice, oye Sergio, no sé qué. Si ya son tres personas distintas que no tienen relación a priori, pues yo ya decir, vale, voy a tratar de ser humilde, decir, ya. aquí Está pasando algo. puede Mm, haber algo, ¿sabes? No tiene por qué significar que esté en una descompensación, pero a lo mejor puede ser que sea cierto y que necesite parar un poco o volver a una consulta y decirle a la psiquiatra, oye, estoy así, y ya que la profesional valore, pues vale, pues vamos a estar un poco pendientes este mes o este mes y medio, volvemos a hablar dentro ujú. de X tiempo y ya por lo menos somos conscientes de que en este momento concreto hay que tener especial atención, ¿sabes? Porque, Sergio, una última cosa ya para ir más o menos ya cerrando. Se me ha olvidado preguntarte antes, porque claro, cada bipolar, cada persona que tiene trastorno bipolar, eh, lo vive de una manera diferente, como es lógico, ¿no? A nivel, cada uno Ujú. tiene su singularidad y es algo ya más particular. Lo que son los ciclos de cambio, sí que hay mucha variabilidad en eso, ¿no? En tu caso, por ejemplo, que es normalmente, ¿no? Porque, claro, no será algo que pasas a lo mejor unos meses en un estado más o... Pues realmente yo tuve la primera hipomanía que me duró eso, 4 meses, 6 meses. Luego la fase depresiva, que duró también unos 4 meses, cinco. Luego otra vez la fase hipomanía de 4 o 5. Luego sí que justo se dio la circunstancia esta de que mi entorno consideraba que yo podía estar en hipomanía. Yo decía que todavía no. Volví al tratamiento de antipsicótico. Ahí entré en una fase depresiva que me llevó unos 4 o 6 meses. Entonces, bueno, Claro. Sí. cada persona es un mundo y Sí. cada trastorno, pues eso, lo mismo. Ujú. Hay personas que a lo mejor son semanas, de decir, Sí, pues yo sí. esta semana estoy Ujú. aquí arriba y luego no caigo en fase depresiva, pues porque soy más tendencia tipo uno. Hay otras personas que en una depresión pueden estar años, ¿sabes? Que eso es... Mm, No, mm, no le recomiendo la depresión a nadie. ujú. Luego están las personas que ciclan rápido, que esas personas pues a lo mejor es cuestión de días De o en día, los que casos es extremos de de incluso horas. horas, Es ¿sabes? que es Sí, sí, de me brutal. levanto por la mañana que no he dormido, que estoy aquí arriba y llega la tarde y estoy aquí abajo, ¿sabes? Mm, Entonces, mm, bueno, mm. cada tipo, el tipo uno es más asociado a las manías Manías. Es más y menos extremo. fases, sí, y menos fase depresiva. Mm, El tipo 2 más hipomanía y fases depresivas. ujú. Luego la ciclación rápida, pues arriba abajo. Pero es eso, hay personas que están desde unas horas a unos días, a unas semanas o meses en un estado, a otras que pueden estar horas, días, semanas, meses e incluso años en otro. Entonces, Ujú. no te puedo decir, Claro, sí, 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 claro. pero Cada bueno, persona un sí que mundo. Cada persona un eso mundo. es, eso es. Y lo mismo para el tratamiento, ¿sabes? Porque una cosa que es muy frecuente es decir, oye, yo soy tipo 2 y ¿qué tratamiento utilizas? Mira, si tenemos el mismo tipo, tú a lo mejor tienes unos síntomas y yo otros. Y Claro. a lo mejor a ti el litio te sienta muy bien y a mí me sienta fatal. Mm, mm. Entonces, comparar no creo que Eh, tenga sentido porque a mí a lo mejor este fármaco me va genial y a lo mejor a ti te hace engordar o te ujú. deja totalmente plano. Entonces, lo mejor es cualquier duda hablarlo con el Con el psiquiatra. psiquiatra. Oye, ¿por qué estoy con este fármaco? Pues por esto y por esto. Oye, Mm, ¿cuáles son los efectos secundarios de este otro? Pues esto, pues esto. Oye, pues mira, me está dando que estoy engordando mucho. Vale, pues si has engordado 20 kilos, pues a lo mejor ya no es el medicamento más recomendable porque ya a lo mejor la salud física se está viendo perjudicada, ¿sabes? Entonces, claro. es difícil dar con la combinación de medicamentos Precisa, adecuada, claro. Y lleva tiempo dar con ese kit, hay que tener paciencia y sobre ujú. todo confianza en el profesional y diálogo, ¿sabes?
Decir, Ujú. oye, mira, me siento así, estoy viendo esto, no me va bien esto otro, y hablar y bueno, hablarlo con naturalidad. Muy bien. Pues nada, Sergio, ¿dónde te pueden encontrar? Porque bueno, tienes este proyecto que ya hemos presentado al principio, lo de realidadbipolar.es, Ujú. pero tienes también un canal de YouTube, creo. Sí, ¿Puedes decir tus vías de contacto para que... pues la más fácil es en realidadbipolar.es. Ujú, Ahí tienen el formulario de contacto y luego pues ujú, también en las redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, el canal de ujú, YouTube. ujú. Entonces, con realidadbipolar.es es fácil. Muy bien, Y Sergio, si no, pues pues a través de ti. muy bien, muy bien. Muchas gracias. Pues nada, Sergio, muchas gracias. Has sido muy amable por atendernos y te damos las gracias por estar, bueno, difundiendo, divulgando, ¿no? Todo esta realidad bipolar que te toca vivir a ti de primera mano, pero que ayuda a tanta gente para que también, bueno, pues pueda entenderse también y ayudarse, ¿no? Bueno, pues nada, Sergio, te dejo un abrazo grande y bueno, te invito Pues a otra vez que podamos colaborar y te puedo hacer alguna entrevista. cuando quieras otra colaboración, yo siempre estoy abierto y muchísimas gracias a ti, honestamente, por tu trabajo, por tu acercamiento, por tu proximidad y felicitarte pues por lo que estás haciendo precisamente. Así que Muy bien. nada, Muchas gracias, Sergio. igualmente. Adiós. Bye. Chao.